En todo llamado verdadero, llamado de Dios a su obra, la guía y dirección del Espíritu Santo es fundamental. Alguien lo ha llamado al Espíritu Santo el gran superintendente de la obra de Dios. E indudablemente, Él está participando estrechamente con cada llamamiento al campo misionero. Porque si hay alguien que está interesado en exaltar a Cristo, si hay alguien que desea que Cristo sea glorificado en medio de los grupos humanos donde Él todavía no es conocido, esa persona, por sobre todo, es el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que Él ha venido a morar en nosotros para llevar a cabo un ministerio múltiple, pero sobre todo, tal como lo dice en Hechos capítulo 1, verso 8, para capacitarnos a fin de que tengamos poder para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Sí, la relación personal que cultivamos con el Espíritu Santo es vital para experimentar el llamado de Dios. Como Jesús lo anticipó, Él ha venido, entre otras cosas, para hablarnos, para enseñarnos, para recordarnos verdades que Cristo habló y para guiarnos a conocer la voluntad de Dios. Ser sensibles a sus insinuaciones cuando Él presiona nuestra mente y nuestro espíritu con alguna verdad, con alguna necesidad, con algún pueblo, algún país, es fundamental para percibir su instrucción. El Espíritu Santo está activo hoy y la evangelización mundial es uno de sus objetivos principales. Estamos seguros que Él puede, debe y quiere guiar la vida y el servicio de cada uno de sus hijos al lugar donde Dios nos quiere utilizar. La condición mínima es prestarle atención. Tal cosa ocurrió con Eduardo Macali, un joven que estaba estudiando abogacía en un colegio de los Estados Unidos. Él cuenta que un día quiso tener una entrevista personal con su padre y en esa conversación le dijo: papá, durante las últimas semanas he estado luchando con Dios. Estoy convencido de que, aunque soy un buen cristiano, Dios tiene para mí un plan diferente del plan que estoy siguiendo para mi vida. Y quiero, con tu aprobación, dejar la carrera que estoy cursando, que estimo es en gran parte mi propio plan, para prepararme mejor a fin de ir a predicar el Evangelio a aquellos que todavía no han oído ninguna palabra acerca de Cristo. Eduardo, le dijo el padre, Dios puede usar a un abogado cristiano. Realmente se necesitan abogados cristianos. Pero si tú crees que ese es el plan de Dios para tu vida, yo de ninguna manera me opondré. Todo lo contrario, oraré por ti para que puedas ser fiel al Señor en este propósito.
Eduardo Macaulay fue uno de los miles de hombres y mujeres que, como Moisés, renunciaron a los tesoros y a los placeres que este mundo ofrece para alistarse en las listas de combate donde la batalla es más dura y más difícil. ¿Qué hizo? Siguiendo el plan que el Espíritu Santo le mostró, se esforzó con otros 4 misioneros y sus esposas para alcanzar a los indios aucas en las selvas del Ecuador, para llevarles el Evangelio y para que ellos puedan también conocer y aceptar a Cristo como Salvador. En el cumplimiento de esa misión, Macaulay y sus compañeros murieron, entregaron sus vidas en obediencia a ese eterno y maravilloso plan que Dios tiene de alcanzar al mundo perdido. Tristemente, eso sucedió con estos 5 jóvenes, pero Dios los utilizó para que posteriormente, en una de las universidades donde ellos estudiaban, más de 600 jóvenes se ofrecieron inmediatamente para reemplazarlos en ese campo difícil al cual el Señor los había dirigido. Otro elemento que forma parte del llamado es lo que se llama la rendición total de nuestra vida. Es otro principio de la vida espiritual que sin duda condiciona el llamado de Dios. Algunos lo llaman la consagración de nuestra vida a Él. Pablo lo expresa en su carta a los Romanos, el capítulo 12, versículos 1 y 2, donde él explica que la respuesta lógica a lo que Dios ha hecho por nosotros es que le rindamos totalmente nuestra vida. Desde el primer capítulo de la epístola a los Romanos hasta el final del capítulo 11, se va describiendo algo así como una cadena de bendiciones entre las cuales se menciona que Dios, por ejemplo, nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha santificado, nos ha libertado del poder del pecado, ha puesto su Espíritu morando en nosotros, nos ha hecho herederos de sus riquezas, como si fuera subiendo los peldaños de una escalera. Cuando Pablo llega al extremo de Elia, dice: hermanos, teniendo en cuenta todas estas misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, les ruego que hagan lo lógico. ¿Qué es lo lógico para Pablo? Que si Él se entregó totalmente a nosotros, nosotros le presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, para que Él disponga de él como sea su voluntad. Seguramente Él tenía en mente la ofrenda de holocausto que los israelitas ofrecían según las páginas de Levítico en el Antiguo Testamento. Era una de las 5 ofrendas que se registran en ese libro, y que era una ofrenda ofrecida totalmente para Dios. Por esto quiero decir que ni el sacerdote ni el oferente podían participar de ella. Y Pablo toma esta ilustración bíblica perfecta, pero le cambia una palabra. Aquella ofrenda era un sacrificio muerto. Este es un sacrificio vivo, es decir, la nueva vida resucitada que tenemos por nuestra unión con Cristo, rendida a Dios en una entrega voluntaria, incondicional, para que Él la use según sea su voluntad. La idea es muy sencilla. Si Dios por amor se ha dado totalmente a nosotros, en la persona de su Hijo, la respuesta de amor es que nosotros nos entreguemos totalmente a Él. Esta debería ser la experiencia normal de todos los creyentes.
La consagración total a Dios no es solo para los pastores, ni para los misioneros, ni para los ministros. Es para el padre de familia, para el ama de casa, para el empleado en la oficina, para el operario en la fábrica, para el estudiante, para todos. Cuando hemos dado este importante paso y estamos a disposición de Dios, Él puede guiarnos a hacer con nosotros lo que Él quiera. Jorge Müller, aquel hombre del cual se dice que sostuvo miles de niños huérfanos a través de la oración, solía decir que el 90% del problema de conocer la voluntad de Dios es la rendición total de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Cuando esto es realizado, todo lo demás es mucho más sencillo. Tenemos que hacer notar que en este asunto del llamado se presentan también diferentes experiencias. Como la Biblia lo demuestra, Dios llama a las personas de diferentes maneras. La experiencia de miles de misioneros también lo confirma. La manera como llamó a Isaías, por ejemplo, es distinta de la manera como llamó a Jeremías o de la forma como llamó a Ezequiel. El medio que Jesús usó para llamar a Pedro y a Mateo es diferente también del que usó para llamar a Pablo. Esto nos enseña en primer lugar que no tenemos que tratar de copiar el llamado que otros han experimentado. Un misionero ha dicho, simplificando las cosas de esta manera, que una parte del llamado es la revelación personal que Dios le hace a cada uno y también a usted, de que es la voluntad de Dios que todos los seres humanos escuchen el Evangelio. Entonces, por lo tanto, en vez de afligirse por el asunto del llamado, es mucho mejor empezar a pensar de qué manera podemos y puede usted responder a esta importante verdad que Dios le ha mostrado. Tal vez sería bueno mencionar que el concepto que se tiene sobre el llamado es amplio y variado. Por ejemplo, algunas personas en vez de el llamado piensan que se trata directamente de obedecer la dirección divina. Y tienen razón. Para alguien que está totalmente rendido a Dios y que puede decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí, lo único que necesita es que Dios le muestre específicamente lo que debe hacer y en qué lugar debe servirle. Otros sienten sinceramente que una persona que tiene un mandato como es ese de ir y predicar el Evangelio a toda criatura no espera recibir un llamado. Uno que pensaba así, de esta manera, era el misionero Santiago Gilmour, quien pasó más de 20 años sirviendo a Dios en Mongolia. Él dejó este testimonio: cuando yo salgo como misionero, no es que yo siga meramente los dictados del sentido común, más bien que deseo obedecer el mandamiento de Cristo, que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas palabras me parecen a mí que son un claro mandato misionero. Por lo tanto, mi vida al exterior es un asunto de clara y estricta obediencia a un claro mandamiento divino. Y en lugar, como alguien ha dicho, de buscar una razón para ir al extranjero, yo preferiría decir que yo no he podido encontrar razones por las cuales debería de permanecer
en mi propio país, precisamente porque en mi país hay una multitud de predicadores y en el extranjero, en muchos lugares, todavía no hay ninguno. Otro siervo de Dios ha dicho con igual razón: el llamado a la obra misionera ahora no viene a través de una voz del cielo, sino por medio de un versículo de las Escrituras que dicen: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Concluyendo con nuestra meditación, nos preguntamos: ¿cuántos responderán al llamado misionero en el día de hoy? Al parecer, la escasez de obreros no se nota en ninguna vocación importante. Por ejemplo, en nuestro país hay multitud de personas que se preparan como médicos, muchos como ingenieros, muchos como músicos, electricistas, negociantes, abogados, escribanos, carpinteros, y últimamente hasta exportamos también jugadores de fútbol, jugadores de básquet, jugadores de vóley. Pero sí parece que faltan quienes se ofrezcan para cubrir los campos misioneros del mundo todavía no alcanzados. Una estadística reciente señalaba que podría haber en el mundo hoy cerca de 700 millones de cristianos verdaderos. Y se añade que si unos 100 millones de jóvenes, que seguramente forman parte de esos 700 millones, se aprestaran para responder al llamado misionero en una proporción de solamente el 2% de los 100 millones, en un momento tendríamos la cantidad de 1 millón de obreros trabajando en este trabajo tan importante. Las estadísticas actuales no llegan todavía a 500.000 obreros en el campo misionero, lo cual significa que es urgente, es importante, y claramente nos sorprende de que habiendo ese capital humano dentro de las iglesias, haga todavía falta tan urgente de centenares de misioneros que vayan a los campos donde Cristo todavía no ha sido nombrado. ¿Por qué no responden? La Biblia dice claramente que Dios es el que llama. ¿Se habrá olvidado Dios de llamar? Muchos sinceros cristianos dicen: yo no he sido llamado. ¿Será que no han oído el llamado? Es posible que Dios quiera utilizar esta meditación para ayudar a los que están escuchando a contribuir a solucionar este que es uno de los grandes problemas de la obra misionera mundial. Seguramente podrá hacerlo si a semejanza de las palabras de Morrison que leímos al comienzo del capítulo, puede decir de corazón: Señor, te amo y deseo servirte y hacer tu voluntad. Comprendo que mi vida te pertenece y en este momento, como sacrificio vivo, la pongo sobre el altar para que tú dispongas de ella como tú quieras. La pregunta surge entonces: si no soy yo, ¿quién será? Si no es en este momento que decido hacerlo, ¿cuándo? ¿Estoy preparado para responder al llamado de Dios? Una de mis canciones favoritas dice en una de sus estrofas: el Señor que salvó nuestras almas quiere al mundo dar su redención.
hasta el fin de la tierra llevemos su mensaje de perdón. Cuántos hombres aún entre sombras, cuántos pueblos lejos de su luz, nuestras vidas irán a alumbrarlos con la antorcha de su cruz. Nos llama a extender su reino, a ser testigos de su amor. Vayamos listos a extenderlo con amor y juvenil fervor.